Muy buen día para todos en esta mañana del jueves 17 de marzo. Bienvenidos al webinar Coaching Empresarial como proceso de acompañamiento para la mejora del desempeño en materia fiscal y legal aduanera, el cual es patrocinado por Weldex e impartido por nuestros amigos de Think Tax. Como algunos de ustedes saben, este año en Weldex cumplimos 100 años como empresa, operando con la cuarta generación de agentes aduanales y siendo hoy en día un proveedor integral para la industria en materia logística y aduanal, tanto en México como en el mundo. Gracias a todos los clientes que nos siguen brindando su confianza. Y bien, me permito presentar a nuestros socios comerciales muy activos y grandes amigos de Think Tax. Marco Antonio Reyes, director general. Actualmente, Marco Antonio es director general de Think Tax, firma especializada e independiente en servicios fiscales y legales en materia aduanera y de comercio exterior, con presencia a nivel nacional. Fue socio de la práctica de comercio exterior en PwC, donde laboró por casi 20 años, para posteriormente incorporarse como socio líder de Latinoamérica de la misma práctica en Andersen, México. Y también Israel Islas Alvarado, asesor en materia de comercio exterior y automatización de procesos. Israel es gerente de la práctica de comercio exterior y automatización de procesos. En el contexto de su experiencia profesional y habilidades, Israel enriquece los servicios que brinda Think Tax en consultoría de comercio exterior y aduanal, procesos operativos en materia aduanera y operación logística para las importaciones y exportaciones bajo los diferentes esquemas que manejan las empresas en México. Gracias, estimados Marco e Israel. Estamos listos y pues podemos comenzar el webinar. Muchas gracias, Jorge. Muy buen día. Gracias, Jorge. Muy buen día. ¿Me confirmas? ¿Se ve pantalla, Jorge? ¿Sí la ves, verdad? Sí se ve, Marco. Excelente. Bueno, pues muy buenos días a todos. Como bien dijo Jorge, esta plática patrocinada por Weldex y en alianza comercial junto con Think Tax, pues la idea es platicar un poquito de cómo el coaching empresarial funciona o debe funcionar y ser implementado como un proceso de acompañamiento para la mejora del desempeño en materia fiscal y legal aduanera. Muy bien, ya nos presentó Jorge, nos saltamos esta parte, muy guapos todos, y un pequeño video para romper el hielo. Bueno, pues entre que estaba viendo los monitos y el video iba muy rápido, creo que no leí nada, pero ahorita lo vamos a platicar, ¿no es verdad? Muy bien, pues bueno, quisiera poner un poquito en contexto. Como ustedes saben, pues ya hace 2 años, pues entramos en un tema de pandemia, una situación realmente extraordinaria, económicamente extraordinaria, y mucha gente, pues obviamente, como ustedes saben, hizo home office, y eso nos llevó a utilizar e implementar nuevas tecnologías. Y muchas empresas tuvieron que reducir costos, en ocasiones prescindir de personal, en ocasiones renegociar o cambiar proveedores. Y esto nos lleva mucho a la imposibilidad de atender indicadores de eficiencia precisos para el funcionamiento correcto, administración de las empresas, ¿no? Y bueno, vamos a llamarle situación actual, pues ¿a qué nos llevó muchas empresas? Nos llevó a contratar y retener a los mejores profesionistas, aprovechar al máximo la tecnología, esto favoreció el aumento de la productividad y la responsabilidad individual, y bueno, solamente había que buscar sacar el mayor provecho laboral a través del talento. Y bueno, para esto, pues tuvo que determinar roles, optimizar flujos de trabajo, incrementar o mejorar la comunicación, crear procedimientos y controles y desde luego disponiendo de una tecnología que si no la teníamos pues ya implementada, pues buscar implementarla, ¿no? Y esto nos llevó a buscar soluciones para la movilidad global y a continuar los negocios, y esto pues también nos ha generado, espero que en muchas empresas, tener acceso
ilimitado de información y sobre todo con control y capacidad de respuesta, ¿no? Muy bien. Adelante. Pues bueno, platicando un poquito de qué hay atrás del coaching. Pues atrás del coaching, pues de entrada hay un tema de conocimiento, de actualizaciones, de qué sucede en nuestro día a día. Y bueno, básicamente este tema de coaching o de capacitaciones, pues nos lleva a que, como ustedes bien saben, desde hace varios años, pues las disposiciones en nuestro país son muy dinámicas, son muy cambiantes, ¿no? Y en ocasiones, pues nos gana el hecho de estar en la operación día a día y cuando volteamos a ver quizá una reforma, pues ya pasó tiempo. Eso me recuerda, Israel, de hecho nos pasó con un par de clientes, salió una reforma que tenemos que cumplir en enero para las empresas certificadas en materia de IBJEPS en relación a la reforma laboral y muchas empresas ni se dieron cuenta, ¿no? Porque no estaban realmente al día, porque están en la operación y quizá no tienen ese apoyo, ese asesoramiento, pues por lo menos para decirle, tienes una fecha límite que fue más o menos ahí la segunda semana de enero, ¿no? Y bueno, al final de cuentas el coaching pues, nos lleva a temas de compromiso de la gente, nos lleva a temas de empoderamiento o poder tomar decisiones y sobre todo el tema del perfeccionamiento en el desempeño y de la efectividad, o sea, realmente que hagamos las cosas bien, porque como habíamos comentado ahorita, pues no tenemos un control sobre la gente que no estamos viendo, que cada quien está en su casa. Ustedes saben, mucha gente hasta se mudó, cambió de residencia, cambió de ciudad para continuar trabajando, ¿no? Y un tema muy importante, también la sucesión de esta administración, la sucesión del management. Desafortunadamente, pues, hubo gente que ya no está con nosotros y gente que las empresas pues, prescindieron pues ahora sí que de su presencia para efectos de reducir costos, ¿no? Muy bien, pues bueno, aquí un poquito una foto del coaching y del mentoring, que realmente estamos convencidos que es un tema que debe acompañarnos a nosotros como empresa, porque, como decía mi abuela, o cargo la Virgen o truenan los cohetes. Bueno, no sé si fue mi abuelo, pero muchas empresas, y Israel no vas a dejar mentir, les gana la operación del día al día, porque ya saben, pues que todo urge, ¿no? Que todo urge que llegue algo, que se vaya el producto terminado. Entonces, muchas veces hay que tomar decisiones, pues en ese momento, decisiones, para poder llevar a cabo la operación. Entonces, este coaching y este mentoring o vamos a decirle, pues sí, asesoría, pues nos lleva a entrenamientos, motivación, consejos, éxitos, casos de éxito, directrices, soporte, metas. No sé si quieres. Sí, si me lo permites, Marco. Nada más hacer un hincapié en lo que bien comentas ahorita. Hoy en día la operación, los cambios y las circunstancias están sobrepasando las actividades de las empresas. Entonces, si no diseñamos un plan, como has comentado, de coaching, de asesoría, de capacitación, es muy probable que nuestras empresas se encuentren en un retraso de cumplimiento que al final va a derivar, como todos lo sabemos, en implicaciones fiscales, en implicaciones aduaneras, que se pueden traducir desde multas, desde infracciones, desde requerimientos. Entonces es muy importante que más allá de lo que es la operación, más allá de lo que nos dicen las leyes, diseñemos en nuestras empresas un plan de coaching, un plan de acompañamiento, un plan de asesoría. Entonces es un tema que hoy en día no podemos dejar pasar y que tenemos que tener muy presente en todas nuestras operaciones. Y aquí, Randy, nada más complementando un poco, una multa creo que es lo mejor que nos podría pasar en dado caso de algún incumplimiento. Lo que nos preocupa, y como siempre se lo hemos dicho a nuestros clientes y amigos, es que la operación, el flujo de operación se detenga. Suspensión del padrón de importadores, cancelación de la certificación en materia de IBJEPS, o lo que quieran, es más, un simple embargo precautorio de insumos o de activo fijo. Entonces, pues eso ya nos va a poder seguir, dejar trabajando, ¿no? Como normalmente trabaja una empresa, ¿no? Claro, y más adelante vamos a ver cómo no nos vayamos a los extremos de cuestiones de requerimientos muy específicos o muy extremos, digámoslo de algún modo, sino que cosas muy simples que están frenando la operación de la empresa porque simplemente el tiempo de abrir el buzón tributario no nos da. Entonces, desde esos detalles vamos a ver cómo va implicando en la operación de la empresa y frenando varias cuestiones que realmente ya tienen implicaciones más profundas en el día a día. Correcto. Muy bien, pues bueno, platicando un poquito del coaching empresarial, que es el tema de la plática del día de hoy, pues bueno, lo que se busca es desarrollar el talento, es imprescindible en base a los antecedentes que acabamos de comentar,
necesitamos buscar generar ese cambio significativo en la empresa. Muchas veces de los riesgos que nosotros como asesores en materia fiscal, legal o aduanera hemos observado en las empresas es porque las cosas, las actividades, los procedimientos se siguen haciendo igual de como se hacían hace 10, 15 años, porque así le enseñaron a la persona. Entonces dice, bueno, pues así cuando llegué me enseñaron y yo lo sigo haciendo igual. Entonces esas multas o esas infracciones pues se van replicando a lo largo del tiempo. Entonces es necesario saber qué estamos haciendo, porque ojo, no porque no tengamos una multa o una revisión de Hacienda quiere decir que lo estamos haciendo bien. Entonces sí necesitamos en su caso generar un cambio significativo, ¿no? Obviamente, pues todo lo que estamos platicando lleva una mejora del desempeño, liderazgo, comunicación, trabajo en equipo y sobre todo ahora, pues a distancia. Digo, ya muchos estamos en la, vamos a decir, regresamos a la normalidad, que realmente no es cierto porque buscamos la forma de cómo estar un poco alejados, ¿no? Digo, ahorita es porque estamos dando una plática, pero realmente estamos con cubrebocas y estamos a distancia, ¿no? Y bueno, obviamente este coaching empresarial debe de llegar a que esa persona, vamos a llamarle el que toma liderazgo, el que ya tiene ese talento, el que ya tiene un rol definido, pues se pueda sentar con quien sea necesario, llámale interno o externo, para desarrollar planes de acción que permitan alcanzar los objetivos. Y estos pueden ser desde implementar mejores prácticas, como llevar a cabo correcciones que disminuyan o eliminen multas económicas o algún riesgo, ¿no? Y esto va a terminar en un resultado favorable, ¿no? Sin duda. Y también en este sentido, como bien dice Marco, muchas veces estamos haciendo cosas por costumbre y nunca nos preguntamos el por qué las hacemos. Y es muy común que nosotros, de nuestros clientes, de nuestros amigos, recibamos llamadas preguntando por qué se hace esto, por qué aquello, y de repente dicen, no, pues llevamos 10 años haciéndolo así en la empresa. No, algún día vino un asesor y nos dijo, algún día un jefe tomó la decisión y cambió el procedimiento, el método, pero no se entiende el por qué de cada una de las acciones que se toma. Y a veces, tristemente, hay que comentarlo, esas acciones que se han tomado durante años no son las correctas. Entonces, el echar hacia atrás el trabajo y volver a corregir y volver a implementar nuevos métodos es mucho más trabajo, mucho más desgaste que muchas veces no podemos realizar por la falta de tiempo y personal. Entonces aquí vemos también esa necesidad de crear ese sistema de coaching, de asesoramiento, de acompañamiento que nos proteja y no nos desgaste tanto en el día a día de nuestras empresas. Ahorita mencionaste algo real y se los platico porque fue de ayer, una empresa que derivado de la reforma laboral migró de un esquema de compraventa a un esquema de maquila y obviamente pues tiene un IMEX y obligación del IMEX pues es presentar unos reportes al INEGI de forma mensual. Ayer nos hablan para consultarnos y decirles, oye, es que el INEGI dice que como ya voy a hacer maquila ya no se deben de presentar. Híjole, ya no los querían presentar, ¿no? Obviamente pues hay una obligación que está en decreto y si no cumplimos con ella podemos llegar a perder nuestros programas, obviamente certificación y lo que conlleve, pero a lo que voy, o sea, creo que no podemos estar a ver quién lo dijo, cómo lo dijo, sino realmente hay una ley, pues que quizá a veces es gris, pero es más negra y blanca, o sea, realmente nos define cuáles son las obligaciones, ¿no? Pero bueno, existen diferentes tipos de coaching, vamos a hablar nosotros del sistémico, que es el que nos interesa, porque es el que le aplica a las empresas, y es en donde el individuo se ve como parte de un todo, ¿sí? Si estamos hablando de un tema de aduanas y va a haber un coaching o esta persona ya va a tener, vamos, ese despertar en implicaciones fiscales, se tiene que ver como parte de un todo que viene siendo la empresa, ¿no? ¿Para qué? Para que todas las acciones que lleve a cabo esta persona, independientemente del área que sea, tenga un impacto directo en toda la corporación, en toda la empresa, ¿no? Y realmente recuerden que todas las empresas, todas las áreas de la empresa están interactuando. Un ejemplo, comercio exterior, aduanas, es fuente de información. Es fuente de información para deducciones de compras de importación, para el acreditamiento del IVA pagado en importaciones, para diferentes áreas. Entonces, pues realmente necesitamos ir de la mano esa comunicación, esa interacción entre las áreas, porque ahorita vamos a platicar de que Hacienda, pues realmente está revisando en base a movimientos inusuales o atípicos. Entonces, si yo, que soy fuente de información, no comparto esa información y cada quien presenta lo que tiene, lo que puede, lo que genera, solamente estaríamos ante los ojos de una auditoría, ¿no? Y aquí recordamos una cosa, cualquier cosa que haga una persona de cualquier área de la empresa va a tener una repercusión directa
en su área y en las demás, ¿no? Ahorita vamos a poner un ejemplo, pero cualquier cambio que realice la empresa, por pequeño que sea, tendrá un impacto en todos los niveles de esta empresa. Y un ejemplo puede ser, porque nos toca mucho, no digo que esté mal, nada más digo que habría que revisarlo, porque ahorita no me quiero meter en detalles. Hay gente que todos los saldos que tiene su anexo 24 los cambia de régimen. Uno diría, pues aduaneramente ya cumplí, le di un destino aduanero, ya empaté mi saldo de anexo 24 contra mi inventario físico, pero la pregunta es, ¿aduaneramente es correcto? Sí, palomita, pero fiscalmente es deducible, es acreditable el IVA, podría tener una cuestión de presunción de presuntiva de ingresos. O sea, realmente creo que tenemos que ir de la mano con la gente de otras áreas, pues para tomar esas decisiones ejecutivas en conjunto, ¿no? Y aquí nada más resaltar un punto, Marco, que cuando hay un buen coaching sistémico, cuando existe un buen proceso de acompañamiento, asesoría, cualquier omisión de cualquier área, de cualquier persona, como bien decimos, tiene una repercusión directa en nosotros y se nota. Y también cuando hay una acción positiva, se nota mucho más. Entonces, es importante que establezcamos este proceso, establezcamos esta forma de trabajar para realmente llegar a resultados positivos y cuando existan esas omisiones, se pueda prevenir de forma inmediata para no llegar a riesgos o implicaciones más profundas. Muy bien, pues bueno, el coaching empresarial, como ustedes saben, son métodos, esfuerzos, técnicas, y lo que busca, pues básicamente es eficientar los recursos, motivar a la gente, llegar a un tema de satisfacción, obviamente de la empresa, pero también del individuo. O sea, a final de cuentas, si una persona no está bien en su trabajo, pues no va a hacer bien sus labores y no va a tener esmero. ¿Qué es lo que debe de buscar un coaching en este tipo de áreas? No quiero decir en lo general, pero lo que estamos platicando. Pues primero el tema del compromiso, ¿no? O sea, el compromiso es que la gente sepa que tiene una obligación de realizar algunas actividades o diversas actividades y realizarlas de forma correcta, ¿no? No es, pues ya las hice, está bien o está mal, pues no lo sé, pero yo ya la terminé, no es, ya lo hice y lo hice bien, ¿no? El tema del empoderamiento también, la toma de decisiones, hay decisiones que se tienen que tomar muchas veces en la operación, ustedes lo saben, en ese momento, ¿no? Entonces, no es lo mismo tomar una decisión sabiendo cuáles son los riesgos que pueda yo llegar a generar y tomar una decisión, a decir, pues la tomo porque pues es lo que sé, pero no sé cómo me va a pegar en otras áreas, ¿no? Igual ayer un cliente nos habla y me dice, es que saqué de volada la mercancía, pero no emití el CFDI, pero no sé qué, pero ya me regañaron, pero urgía, pero no urgía. Entonces, la toma de decisiones la tienes que ir tomando en base a las consecuencias que pueda llegar a tener esa decisión. Otro de los aspectos del coaching es el perfeccionamiento del desempeño, es decir, realizar las labores y, como comentamos, que se realicen bien y en términos de ley, ¿no? El perfeccionamiento de la efectividad, pues que realmente tengan un resultado esperado. O sea, mucha gente trabaja, es que yo llego a las 8, me voy a las 10, y el resultado, ¿cuál es? O sea, ¿en dónde estamos parados? ¿Cuál fue el resultado? En una auditoría de la autoridad quizá podríamos ver que el resultado pues no era lo que esperábamos. Lo que yo espero en una auditoría es que la autoridad me diga, no encontré nada, y no que me encuentre deficiencias a diestra y siniestra, ¿no? Sí, nada más aquí hacer una mención, Marco, de todo esto que mencionas. En el fondo podemos decir que hay una métrica que se puede ver y se refleja en todas las áreas o empresas que acompañamos. Cuando hay un buen asesoramiento, cuando hay un buen coaching, tanto el desarrollo profesional como personal se manifiestan en las áreas, en las personas, en las empresas. Entonces, todo esto que comentas del compromiso, del empoderamiento, el perfeccionamiento, el desempeño, la efectividad, etcétera, nos va dando ese resultado de ver que las personas se van desarrollando profesionalmente y también en lo personal. Digo, esa vez es un tema que no tocamos mucho en nuestros webinars, en nuestros análisis de ley, pero nosotros que vamos viendo distintas áreas, distintas empresas, distintos giros, lo vamos notando, como cuando existe esta cultura de coaching, esta cultura de prevención, esta cultura de compliance, también existe un desarrollo personal que se va reflejando a todos los niveles. Indiscutiblemente. Y bueno, y este tipo, vamos a decirle, de evolución de la gente, pues nos lleva a que ya se puedan implementar planes de acción, tanto tácticos, que es el que va a permitir saber, bueno, tengo que hacer algo, sí, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cuál es el procedimiento? Pero ya ese conocimiento me va a permitir tomar el camino adecuado para poder realizarlo. Otro de los planes de acción, pues es ya implementarlo, ¿no? O sea, ya llevar a cabo las correcciones. Por poner un ejemplo, quizá
rectificaciones al pedimento, quizá modificaciones a los bills de materiales, realizar otra vez descargas, todo eso, pero que se lleve a cabo, ¿no? Realmente, y no nada más, bueno, tengo una desviación y ahora qué hago, ¿no? Es saber a dónde voy, saber qué sigue. Sí, claro, cuando no existen estos coaching, estos planes, también nos damos cuenta de que las empresas cargan con bombas de tiempo. Y todo el tiempo el usuario, el ejecutivo, el gerente lo manifiesta. ¿Por qué? Porque sabe que en algún momento, tarde o temprano, puede explotar. Entonces, diríamos, hay que implementar estas metodologías, estos instrumentos, estos modos de trabajo para quitar esas bombas de tiempo de las áreas de comercio exterior, de las empresas, porque si no, pues se van arrastrando, se van pasando y cuando llegan a explotar, pues realmente a veces ya no hay vuelta atrás y hay que hacerle frente. Pero también eso nos da oportunidad de ver cómo existen esas áreas de oportunidad que muchas veces las conocemos, pero pocas veces las atacamos. Entonces no hay que esperar a atacar esas áreas de oportunidad y mejor de cuanto antes quitar esas bombas de tiempo. Y bueno, yo una vez, como dice Isra, ya eliminamos riesgos, ya vamos por el buen camino, pues como todo hay que supervisar, es como el cuerpo humano. Hoy ya tomé mis medicamentos, ya me bajó los triglicéridos, el colesterol, pero no para toda la vida. Tienes que ir a hacer tus check-ups o tus monitoreos periódicamente, ¿no? Lo que sea. Pues lo mismo pasa aquí en el cumplimiento, ¿no? Muy bien, pues digo un poco más de antecedente, como ustedes ya saben y quizá habrán escuchado muchas veces decirlo, en México Hacienda busca recaudar más, tiene herramientas tecnológicas para ello, ya es muy asertiva, ya saben dónde encontrar desviaciones y encontrar esas discrepancias que obviamente van a llevar a una multa, ¿no? Digo, a manera de ejemplo, también esto ya lo he platicado, Hacienda se jacta que por cada un peso de fiscalización ha llegado a recuperar 153.8 pesos. Es decir, negociazo. Y todavía dice la rentabilidad del SAT por un peso, 153 de regreso. ¿Por qué? Por el uso de la tecnología. Entonces, esta noticia también ya la hemos puesto varias veces. Pero bueno, nada más es recordarles que Hacienda señala, que por cada 100 auditorías que realiza, pues 97%, pues para mí son todas, no sé qué opinas, tienen alguna observación. Entonces, tendremos que acabar pagando, quizá buscando un acuerdo conclusivo para llegar a una negociación, o quizá en un medio de defensa, ¿no? Algún recurso de revocación, unidad o amparo. Pero pues estamos hablando que pues de todas. Y solo para reforzar este punto y también compartiendo un poco nuestra experiencia, pero hoy en día llegan más a tocar la puerta de Tintax por cuestiones de auditorías, de multas, de infracciones, que por cuestiones de cultura preventiva. Entonces también nos damos cuenta cómo hoy las empresas están corriendo más por rescatar lo que el SAT les está persiguiendo que por prevenir o por implementar acciones correctivas o preventivas para sus empresas. Entonces, eso también nos da un termómetro de cómo está la situación actual y cómo las empresas están siendo fiscalizadas por la autoridad. Sí, seguimos siendo más reactivos que proactivos, ¿no? Muy bien, un poco de evolución de las auditorías. En los 80, pues la autoridad revisaba totalidad, ¿no? Que tuvieras todos los papeles, revisaba cajas y cajas, y ahí se pasaban 2, 3, 4 meses, ¿no? Los auditores. En los 90, con la entrada del Tratado de Libre Comercio, pues que obviamente empieza a no pagarse el impuesto a la importación, pues ya revisiones un poco más fiscales, ¿no? A ver quién tiene certificado de origen y que realmente las mercancías pues cumplan con las reglas de origen. En el 2000, más o menos, la autoridad empieza a hacer análisis de riesgo por industria, que si la automotriz, que si la farmacéutica, que si la electrónica. Y bueno, y ya un poquito después, por ahí del 2012, 2014, pues ya empieza a hacer análisis integrales de riesgo porque ya tiene más información electrónica. Entonces ya sabe, a ver, de entrada, ¿qué tiene? Pues tiene el data stage, tiene los expedientes electrónicos, tiene la contabilidad electrónica, CFDIs emitidos, CFDIs recibidos, declaraciones mensuales, declaraciones anuales, y es muy fácil cruzar la información. O sea, si nosotros como asesores que llevamos a cabo auditorías preventivas, pues simplemente cruzas qué compraste contra pedimentos, qué vendiste contra tasa cero de IVA, lo que quieras, obviamente dependiendo del perfil tributario de cada empresa, pero así es como los sistemas, pues a través de un algoritmo, pues buscan esa desviación, ¿no? Entonces, ya para Hacienda es muy fácil picar un botoncito, crear el algoritmo y buscar esas desviaciones. Sí, lo importante aquí en este tipo de auditorías o revisiones es tener en cuenta la siguiente palabra, trazabilidad. La autoridad lo que busca es la trazabilidad de la operación
y también hoy en día toda la trazabilidad de esta operación se documenta. Entonces, si no tenemos los documentos, pues la autoridad va a ser más fácil que nos audite y nos diga dónde estamos fallando. Entonces, si también contamos con eso, también va a ser más fácil poder probar que nuestra operación está bien hecha. Entonces, ya hablamos el bimestre pasado de lo que es el expediente electrónico de comercio exterior. Entonces, nada más reforzar esa idea, contar con todos nuestros documentos en orden y con la información correcta. Y bueno, la cultura de la supervisión y la autocorrección es la que comenta Isra y obviamente yo lo apoyo porque es lo que vemos, es la que no tenemos. Pero recordemos que evidentemente Hacienda sí está haciendo, está supervisando, revisando y en lugar de autocorrigiendo, está multando, ¿no? Entonces nada más podemos ir un paso adelante. Contamos con la misma tecnología que la autoridad para poderlo revisar. Pues realmente, ¿qué es lo que se necesita pues para crear esta cultura de supervisión y autocorrección? Pues de entrada determinar cuál es mi perfil tributario. Sí, soy una empresa, pero ¿qué tiene? Certificaciones, autorizaciones. Entonces, en base a todo lo que la empresa tiene autorizado, por decir así, y todos los beneficios que estoy gozando, pues la pregunta es cuáles son mis obligaciones permanentes. Porque muchas veces la gente, desafortunadamente, cree que si solicitamos alguna autorización, registro, lo que sea, se presenta el expediente, nos lo dan y se acabó. No, eso que se presenta en ese momento debo de estar cumpliendo de forma permanente y vamos a llamarle obligaciones permanentes, ¿no? Entonces, en base a autorizaciones, registros, certificaciones, mi perfil tributario, ¿verdad? Y de ahí poder hacer un análisis de riesgo que me determine también, me deje saber, independientemente de los roles y responsabilidades, el tamaño del equipo de la gente que tiene que estar involucrada y de su perfil. O sea, porque no es lo mismo que tengamos una persona que ya tenga experiencia con implicaciones fiscales a una persona pues que llegó a integrar un expediente, ¿no? O sea, realmente es qué hay en ese expediente, ¿no? Sí, sobre todo también aquí en esa definición del perfil, de nuestras obligaciones, de nuestras actividades, lo importante es entender el por qué lo hacemos. Y otra cosa que es sumamente importante, que no comercio exterior no está aislado de las demás obligaciones de la empresa. Entonces, saber que tenemos que cuidar a nuestros representantes legales, nuestros socios, accionistas, involucrar al área legal, involucrar al área de compras, para que de todas las aristas de la empresa no nos vaya a afectar alguna omisión que nos esté vigilando. Entonces, por eso es importante definir el perfil tributario, conocer nuestras obligaciones y, como bien dice Marco, implementar o traer equipo personal que sea realmente eficiente, eficaz para la empresa, pero que tenga muy claras sus actividades, sus obligaciones, su desempeño, porque también ahí puede radicar el buen cumplimiento de todas estas obligaciones en nuestro perfil tributario. Pero además, independientemente del perfil de la gente, de su experiencia, de sus capacidades, pues necesitamos tener procesos, procedimientos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? Los KPIs, Isra, los KPIs son importantísimos, porque si no nos estamos midiendo, pues cómo sé si estoy bien o estoy mal, ¿no? ¿Cómo sé qué sigue? ¿Cómo sé cómo llevar a cabo un proceso y cuándo de autocorrección, ¿no? No, y aunque parezca algo obvio, como bien dices, se supone que tenemos procesos, se supone que tenemos procedimientos, pero a veces cuando nos encontramos con las personas, la pregunta más común es ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Por qué? Porque realmente nunca se han desarrollado o porque a lo mejor lo hizo recursos humanos, pero sin el apoyo de comercio exterior. Entonces, desde que se publica la vacante viene cojeando ahí ese proceso, ese procedimiento. Entonces, por eso es importante involucrar todas las áreas, homologar nuestra información, darle ese punch de comercio, darle ese punch de implicaciones fiscales para que realmente todo el proceso, todo el procedimiento esté claro y vaya abarcando todas las áreas que pueden tener una implicación para la empresa. Ahora, históricamente hemos visto, y ustedes no me dejarán mentir, ni tú, Israel, yo creo, muchas veces el área de aduanas cuelga, depende de logística o de compras, que ahí su prioridad es que la mercancía llegue y la mercancía se vaya, pero no hay vamos a decirle así, un sentimiento o una conciencia quizá del tema de supervisión, del tema de autocorrección. En cambio, cuando cuelga del área de finanzas o de impuestos, que son los que cuidan los pesos y centavos, las multas, pues ya es diferente, ¿no? O sea, ya saber, meten una auditoría, ya sea interna o externa, porque también se vale auditarnos de forma interna, quizá no es lo mejor porque no puede ser juez y parte, pero evidentemente pues ya nos lleva a algo un poquito más claro de quizá dónde estoy parado, ¿no? Así es. Entonces es importante que unamos esas áreas y que también comercio exterior
sensibilice a las demás áreas de cuáles son las necesidades para poder desarrollar este coaching, esta asesoría, este acompañamiento. Independientemente de lo que comento de que juegan en ocasiones de compras o logística o tráfico y por otra parte finanzas e impuestos, hemos visto que las empresas, muchas tienen dos áreas, tienen el área de tráfico y el área de comercio. El área de tráfico pues, se encarga de la operación diaria, que no se detenga, ¿no? Que llegue la mercancía. Y el área de comercio del cumplimiento, ¿no? Desde solicitar un permiso, una regla octava, lo que quieras, hasta estar analizando el diario oficial, ir de la mano, confirmaciones de criterio, clasificación arancelaria. Creo que valdría la pena entender que quizá estos dos pilares que pareciera que es lo mismo, pues realmente tienen funciones y finalidades diferentes, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces es importante definir los roles, la responsabilidad de los procesos, procedimientos y crear puentes de comunicación, porque aunque sean áreas distintas, una depende de la otra y las omisiones de una pueden afectar a la otra. Correcto. Muy bien, pues bueno, ni se diga, ya lo platicamos, el monitoreo de forma continua y bueno, en temas de eficiencia y movilidad, como lo comentamos, el uso de herramientas tecnológicas. O sea, realmente ya no estamos ahorita y por los volúmenes de operación para estar capturando, para estar elaborando reportes. Lo que necesitamos hacer ahorita es que ya esas herramientas nos generen los reportes para solo analizarlos. Todavía hace año y medio, en una empresa, comercio exterior no lo hacía, pero cuando volteas con impuestos, estaban capturando para efectos de IVA y había 6 personas capturando. ¿Por qué? Quizá porque no sabe que hay un data stage. Entonces, son temas que a veces parece quizá irreales, muy sencillos, nada complejos, pero suceden. Suceden y porque lo vemos, ¿no? Y sobre todo, el tema de meternos al uso de herramientas tecnológicas nos va a dar dos cosas muy importantes. Elimina el error humano, elimina tiempos, pérdidas de tiempos, y nos da, obviamente, por eso, seguridad de la información que tenemos. Sí, y como bien dices, Marco, el tener hoy herramientas tecnológicas, automatizar procesos, nos permite detectar de forma más sencilla las omisiones que podemos estar cometiendo en nuestras empresas. También nos ayuda a encontrar, homologar la información de todas las áreas de la empresa, porque nos damos cuenta que cuando hay una auditoría, cuando hay un requerimiento por parte de la autoridad, muchas veces tenemos la información, pero no sabemos dónde o con quién tocar la puerta dentro de nuestra misma empresa. Entonces, tener todo este tipo de herramientas nos ayuda a poder facilitar el flujo de información, a poder facilitar el encontrar esos documentos, el poder homologar la información, la documentación de la empresa y en caso también de alguna sucesión, de algún movimiento de personal, pues sabemos que ahí está el respaldo, ¿no? Porque muchas veces se mueve el personal y se cae la operación prácticamente. Entonces, el tener estas herramientas nos da también ese fundamento, ese sustento para que en cualquier movimiento, cualquier cambio, pueda seguir la operación con el flujo que siempre ha tenido. Sí, eso es súper raro, ¿eh? Muy bien, pues bueno, ¿qué vamos a platicar? Todo esto era antecedente, ¿verdad? Sí. Ya llevamos, creo que media hora de antecedente. Bueno, vamos a hablar básicamente de obligaciones en materia fiscal aduanera, en temas de asistencia en materia legal aduanera y temas que ya hemos platicado que no vamos a profundizar mucho, que es la integración de expedientes y la administración del control de proveedores. Ahora vamos a hacer un pequeño resumen de ello, ¿no? Muy bien, pues en cuanto a la obligación en materia de fiscalidad aduanera, pues vamos a hablar del tema de la consultoría y la asesoría. ¿Qué es esto? Pues tenemos que tomar decisiones, ¿no? Hay decisiones que se toman en el momento, pero hay decisiones que se toman a un mediano o un corto o mediano plazo, ¿no? No sé, un ejemplo, una empresa se va a instalar en México y me dice, oye, pues quiero instalarme en México. Sí, soy de Europa, es una empresa europea, pero todavía no toman la decisión si van a hacer maquila o no, ¿sí? Entonces, oye, ¿cómo sé o en base a qué tomo una decisión si soy maquilador? Es decir, de que si en México pongo una empresa que simplemente va a dar un servicio de mano de obra o voy a comprar para producir y vender, que son completamente diferentes. Entonces, la consultoría a través de especialistas pues, nos va a permitir tomar decisiones, ¿no? Y recuerden, la gente de las empresas y todos no somos todólogos. Aquí en TINTAX pues, tenemos gente de cadena de suministro, lo que es OEA Citipad, tenemos gente especialista en legal, tenemos gente especialista en implicaciones fiscales, comercio exterior y automatización de procesos, porque nadie puede ser todólogo. En su momento, como platicaba al principio, yo trabajé 20 años en PwC, fui socio de esa gran institución,
Y el área de comercio exterior realmente, pues ustedes saben, pues fue creciendo igual que mucho, porque esto es nuevo, el comercio exterior tendrá ya con este auge, pues unos 25 años más o menos, ¿no? Pero al final de cuentas todos hacíamos de todo, entonces lo que buscamos en Tintax pues realmente es zapatero a tus zapatos, ¿no? O sea, no va a estar alguien de fiscal haciendo cosas de legal, ¿no? Juicios, amparos, lo que sea, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos es, la toma de decisiones tiene que estar bien soportadas y fundamentadas en base a experiencia, en base a criterios, ¿no? O sea, ¿qué es cuando uno busca una asesoría? Pues es en base a confianza, no vas a agarrar cualquier despacho, pues a ver qué me dice, ¿no? Realmente nos ha tocado, y bueno, otra vez no me va a dejar mentir Israel, de repente nos llegan clientes y me dicen, oye Marco, ¿me puedes dar una carta que diga que hago esto, que está bien? No puedo porque está mal. Es que otro despacho sí me la da, pues bueno, no coincido y pues si otro despacho te la da, pues ya soporta sus decisiones, ¿no? Quizá genera un riesgo, pero bueno, pues creo que no es lo correcto, pero bueno, cada quien, ¿no? Sí, y en este sentido, Marco, nada más añadir, si bien sabemos o bien conocemos que la toma de decisiones luego es de una persona, el pensar la decisión con dos cabezas siempre va a ser siempre va a ser mejor pensarla entre dos que uno. Entonces, la consultoría o asesoría siempre te da ese respaldo, ese abrir horizontes, ese visualizar más opciones para poder tomar una mejor decisión, que muchas veces pesa sobre los hombros de una persona, es verdad, pero el antes haberla meditado con alguien, el antes haber tocado puerta, el antes haber compartido ideas, siempre nos va a ampliar horizontes para tomar mejores decisiones. Exacto, dos cabezas piensan más que una, es correcto. Y bueno, y además, muchas veces, pues tú estás, digo, no sé, nos toca ver la operación del día a día, tomando decisiones, pero a veces no sabemos qué alternativas existen. Entonces, una consultoría, una asesoría, una buena capacitación me permite ver, como estamos platicando, me quiero poner en México, pues hay compraventa, ¿cómo se llama la manufactura? Hay maquiladora, pues quizá hay registro fiscalizado estratégico, quizá hay depósito fiscal, o sea, ¿qué opciones hay? Entonces, muchas veces no sabemos qué alternativas tenemos, ¿no? Y quizás eso nos cuesta dinero, ¿no? Pago de impuestos en exceso, ¿no? Ahorita tenemos algunos clientes que quieren subirse a IMEX porque obviamente el tener una importación temporal pues nos lleva, ok, a no pagar impuestos. Toda la gente dice, pues, qué padre, pero pues, para mí no es nada, ¿no? Lo puedo pagar. Sí, y hay otras empresas que dicen, oye, qué lata es generar un saldo a favor, ahí estar solicitando devoluciones a Hacienda. No me las da, tengo que presentar un chorro de información. Entonces ya esa competitividad ya es diferente, ya no se trata de un tema económico. Se trata de que no tengo gente recaudando información, recopilando información, documentación y estar atendiendo requerimientos de Hacienda que se los podrá evitar por no generar ese saldo a favor, ¿no? Entonces, este tipo como dice, las dos cabezas piensan más que una, nos puede dar alternativas pues, con diferentes eficiencias, y no nada más la económica. Y bien, ahorita mencionaste temas fiscales o de implicaciones aduaneras, pero incluso hay temas administrativos que nos sorprende quizá ahorita platicarlos, pero que los vemos día a día, como por ejemplo, gente que sigue capturando su información y luego te preguntan, ¿qué puedo hacer? Y ¿por qué no recibes el data stage? Dicen, ¿qué es eso? Entonces te das cuenta que pues hay gente que todavía no conoce beneficios, alternativas dentro de la operación, que al día a día ya incluso es cuestiones de gobierno, ya no hablamos de herramientas, ya no hablamos de plataformas, sino que el gobierno te da el data stage, pero es desconocido. Entonces, el tener este coaching, esta asesoría, te va ampliando horizontes, alternativas, beneficios, que muchas veces por el hecho de que un asesor, un coaching está ahí viendo más empresas, viendo más operaciones, te puede compartir para poder implementarlo dentro de tu empresa. Y a veces son cosas bien sencillas. Me ha tocado ver empresas que determinan el IVA en base a lo que la gente de compras le señala, ¿no? Para finanzas o quien sea, contabilidad o impuestos, cuando realmente está información aduanera, porque reitero, somos fuente de información. Entonces, bueno, son cosas que podemos ir perfeccionando hoy en día, ¿no? Ahora, que consultoría, asesoría, pues obviamente se tiene que basar en un entendimiento. Si la persona que te va a apoyar no entiende tu negocio, no entiende tu perfil, pues ¿cómo te van a dar una recomendación? Digo, yo me acuerdo el día que a mi esposa lo operaron de la espalda, me decía, ¿con qué doctor voy? ¿Con cuál me opero? Yo desafortunadamente o afortunadamente me fui de viaje, estaba de viaje de trabajo. Y me habla mi esposa, ¿me opero con el doctor X o con el otro doctor, no? Digo, pues mira, no los conozco de la espalda, pues ahora sí que con el que te dé confianza, ¿no? Entonces,
quien te entienda, quien te genere confianza, quien te dé seguridad, pues será la mejor persona que puede ir de la mano contigo, coachándote, dándote esos temas de mentoría, de asesoramiento, pues para lograr los objetivos en beneficio pues, del sistema o de la empresa, ¿no? Y para esto, pues obviamente hay pilares, ¿no? Comunicación abierta, intercambio de información y la toma de decisiones conjuntas. O sea, realmente eso de decir dos cabezas piensan más que una, pues se tomó una decisión conjunta porque tú lo preguntas, yo lo avalo, lo soporto, te lo garantizo en términos de ley y es una decisión conjunta. Y a veces ni siquiera es la toma de decisiones, simplemente dos ojos, ¿no? Que otros dos ojos vean lo que escribiste, que otros dos ojos vean lo que estás mandando a la gente banal, que otros dos ojos confirmen que llenaste bien el formato. Desde esos detalles que incluso pueden, digo, son detalles que parecen sencillos, pero un formato mal entregado en un B13, en un aviso de factor, de póliza global, etcétera, puede derivar en requerimientos. Así dices, tan fácil que puede ser que alguien se tome 5 minutos extras para revisarlo y no hacerlo solo. Entonces, ese tipo de cuestiones tan sencillas también pueden implicar cuestiones fiscales, aduaneras, de requerimientos, de retraso en presentación de documentación, pero que podemos cubrirlas perfectamente con otra persona que nos apoya, con ese coaching que nos ve, que nos va monitoreando nuestra operación. Posiblemente. Muy bien, pues bueno, ¿qué es lo que sería lo ideal para una empresa o una persona que está llevando este tema de coacheo, de mentoring, como le quieran llamar? Pues ir de la mano constantemente, dándole seguimiento a lo que se está haciendo, a las tomas de decisiones y no dejarlas en el olvido, porque después ese monitoreo, ese que siga vivo, ¿no? Que siga constantemente esa supervisión, ¿no? Y sobre todo ser claros, temas muy específicos. De repente hay gente que nos está hablando de los decrementables cuando dice, espérame, eso ni te aplica, ¿por qué me lo estás preguntando? Ah, porque aquí dice la ley que no sé qué, pero ya no es un tema, estás hablando de un genérico porque viste que hubo una reforma que ahora un decrementable es multable, ¿no? Entonces, ese analizar de específicamente cuál es el asunto, yo digo, no sé ustedes, pero yo cuando me hablan algunas personas, digo, espérame, otra vez porque lo apunto. Y hago mi línea del tiempo, que es mi frontera, pongo la empresa exportadora, la importadora, la crucecita, porque tenemos que ser muy visual y muy entendimiento, ¿no? No sé tú ahí qué opinas, Isra, de no nada más pedir ese mentoring cada vez que lo necesito. Creo que es un tema de actualización constante, ¿no? Sí, sobre todo también que vivimos en un mundo en donde el flujo de información es constante, abundante, y muchas veces tampoco filtramos o no sabemos de dónde viene, quién la emite, si aplica, si no aplica. Entonces, también el tener ese filtro detrás del coaching, detrás del mentoring, es importante porque, como bien dice Marco, nos llegan luego personas, empresas, amigos, oye, leí esto, vi esto, escuché aquello, pero ni siquiera les aplica, ¿no? Entonces, se pueden estar tomando decisiones equivocadas a base de información que pues hoy fluye bastante, ¿no? Todos los días recibimos miles de correos, recibimos bastantes notificaciones en redes sociales, etcétera. Entonces, también es importante el saber filtrar esas aplicaciones si realmente nos conciernen o no en nuestra operación del día a día. Yo repito, en temas de implicaciones fiscales, gente, oye, me llegó mercancía de más, ya la exporté, ya no la voy a regularizar. Bueno, si es tu decisión, no la regularices. O la autoridad te puede decir, sí, la mercancía no está ilegal, pero en su momento no pagaste IGI y no pagaste IVA. Para la autoridad es muy sencillo ver que sacaste 10 y no importaste nada, ¿no? Entonces, realmente pues, son temas de que quizá como aduanas dice no está ilegal, pero sí podemos tener un tema ahí de posterior, ¿no? Y bueno, muchas veces también los programas de certificaciones, ¿no? Tengo empresas que dice, es que quiero ser OEA. ¿Y por qué? ¿Te lo están pidiendo? No, simplemente porque ya tengo los demás y quiero ser OEA. Pero digo, realmente si gozas de beneficios, si te trae un tema de competitividad internacional, pues adelante, ¿no? Pero en ocasiones nos ha tocado que desafortunadamente llega gente ofreciendo cosas que no te aplican o cosas que no necesitas y simplemente porque te hablan bonito, te convencen, pues vas y las aplicas, solamente contratas, pagas, implementa, y al final de cuentas generaste ¿qué? Más obligaciones, que esas sí te van a generar un riesgo. A manera de ejemplo, y otra vez Isra no me va a dejar mentir, tenemos un grupo de empresas que 2 tienen un IMEX y no lo usan. Entonces ellos dicen, pues yo no tengo ningún riesgo porque no tengo importaciones temporales.
pues tienes un chorro de riesgos. De entrada te pueden quitar tu padrón de importadores. ¿Cómo? Espérame, estaban en el mismo domicilio, una ni siquiera lo tenía dado de alta, no estaban delimitados como marca la Secretaría de Economía, no estaban presentando no sé qué tantos reportes. Entonces, no por el hecho de no utilizarlo te exenta las obligaciones. Es más, no tiene un anexo 24 que ustedes dirán, ¿y para qué lo quieres si no importa? Pues de entrada es por ley. Entonces lo debes de tener, aunque esté vacío. Hay una multa, no recuerdo, como de 30,000 pesos más o menos, pero ahí el tema no es la multa de 30,000 pesos, es que por eso te lo pueden cancelar el programa IMEX, y si te cancelan el programa IMEX te pueden suspender a los importadores. Entonces, el flujo de operación se detiene completamente, ¿no? Y bueno, dentro de este coaching o mentoring que va de la mano, pues es el cómo controlo lo que ya tengo y los que voy a pedir, pues realmente pedirlos bien. Aquí recordemos algo muy importante. Si yo tengo una certificación en materia de IVA y por X o Y me la llegan a quitar, no puedo acceder a otra en 2 años. Y con el OEA son 5 años. Entonces, imagínense que yo tengo un OEA por tema de competitividad internacional que mi cliente me lo requiere. Sector automotriz, sector electrónico, quien quiera. Pues ya no puedo en 5 años, ¿qué hago? ¿Crear otra empresa? ¿Comprar otra empresa que tiene OEA? ¿O dedicarme a vender ahora piñas o qué? No sé, o sea, realmente es un tema muy complejo. Sí, y en este sentido también, Marco, ahondar y como bien dices, nos toca ver día a día cómo de repente llega el de finanzas, llega el director de la empresa con el negocio que acaba de cerrar, ya lo firmó, ya hicieron todos los trámites y dice, ahora vamos a, por ejemplo, vender IMEX en operaciones virtuales. Y de repente dice, ok, pero ya checaste si no implica un establecimiento permanente, si cuenta con toda la estructura, etcétera. No se checó nada, pero el director cerró el negocio. Entonces, después de que ya se tomó la decisión es cuando se empieza a analizar y ahí también nos damos cuenta cómo a veces comercio tiene que estar pues apagando fuegos porque realmente hay operaciones que no pueden hacerse o que van a generar bombas de tiempo, como hablábamos al inicio. Y nos toca ver cómo ya están operando de algún modo porque el director dijo, porque finanzas, pero nunca se hizo la revisión previa, nunca se habló con las demás áreas, si había una implicación. Entonces también ahí las consultas, las revisiones, pues no solo son de comercio, sino que tenemos que sensibilizar a todas las demás áreas para que previo a cualquier toma de decisión veamos si no vamos a tener una implicación que repercute en la operación de la empresa. Ahora, digo, muchas veces lo hemos platicado con la gente de las empresas. Digo, mira, con que levantes la mano, obviamente quizá ni siquiera te van a hacer caso, puede ser, ¿no? Pero por lo menos ya levantaste la mano, un tema de EP, un tema de retención, un tema de lo que quieras, y ya quizás será responsabilidad del área correspondiente, pues tomar decisiones. Pero si tú, temas de aduanero, cachas ese riesgo, levantas la mano, recordemos que todos somos socialmente responsables en lo general y más con la empresa, pues, en la que trabajamos y obviamente nos da de comer y nos genera una fidelidad completamente, ¿no? Entonces, sí es un tema de que si los demás no tienen el perfil o el entendimiento del riesgo, y pues que sea el área de comercio, reitero, es fuente de información. Entonces, esa información pues se va moviendo, ¿no? Día a día. Muy bien, ¿qué más? Pues de repente operaciones especiales, chino, me salió no sé qué cosa, de un desperdicio, que se llegó mercancía de más, de menos, defectuosa. O sea, nos ha tocado de todo, desde el camión que llegó vacío, el que llegó lleno, que tenía que llegar vacío, el que eran sillas, pero llegaron, no sé, contenedores con motores, o sea, en mil cosas. Control, oye, pues qué importa. El otro día, quiero vender un avión, muy bien, sin IVA, ¿no? Va con IVA, ¿cómo? Si el avión, pues, vuela y lo vendo en Estados Unidos. Bueno, hay un tema ahí de matrícula, o sea, son operaciones que realmente quizás se hacen una sola vez y quizá muchas veces decimos, como se hace una vez no me van a cachar. Pues bueno, esa sola vez ha dado para mucho, ¿no? Digo, me tocó hace tiempo, todavía no trabajaba yo con esa, uno de unos tractores, ¿no? Yo veía el expediente, lo veía re bien, ¿no? Qué bien expediente está. Obviamente había una carta que decía que la importación temporal por residente del extranjero era una empresa que tenía relación laboral con la mexicana, y no es cierto, pues era falsa, ¿no? Pero pues, tú lo lees y jurarías que no está falsificado. Entonces, son tomas de decisiones que lo peor de todo es que un despacho dijo que lo hiciera así, que no había problema, y sí hubo un gran problema. Pero bueno. Y ahí en operaciones especiales, no me dejarán mentir los de logística, los urgentes, ¿no? Los urgentes de los de producción, los urgentes de los directores, el software especial que acaba de mandar el corporativo desde Europa, pero el corporativo no sabe que necesitamos una NOM de seguridad y para sacar la NOM
tardamos un mes, 2 meses. Entonces, todo este tipo de operaciones, pues es importante comunicarlas a las distintas áreas. Oye, si vas a traer el urgente, avísame con tiempo. Planeación. Planeación, exacto. Y si no sabemos, también es importante tocar la puerta quizá con alguien externo y decir, oye, se va a traer este software, ¿qué necesitamos? ¿Qué fracción es? ¿Está correcta? ¿No está correcta? ¿Qué pido al corporativo? Porque si no, nuestra mercancía puede durar un mes, 2 meses en aduanas, los costos y gastos, ahí sí son, ahí es cuando llama la atención a finanzas, ¿no? No antes, sino ya después que pagamos la factura de la agente aduanal es cuando vemos ahí todas las implicaciones que puede tener. Entonces, la planeación, el asesoramiento, la programación de esas operaciones especiales es sumamente importante. Sí, claro. Recordemos que una agencia aduanal, pues básicamente va a hacer lo que tú le pidas, ¿no? O sea, una agencia aduanal no va a planear si eres maquila, si lo vas a comprar, si lo vas a rentar, si lo vas a traer por 3 meses, si es para una licitación. El agente aduanal no sabe eso. Entonces, tú tienes que dar instrucciones muy claras para que la agencia aduanal lo pueda hacer. Ahorita tuvimos un caso de un camión que llegó y pues ya llega el miércoles y el padrón de importador sectorial, pues obviamente no lo tiene, ¿no? Pero pues, el agente aduanal, si le avisas que hoy llega para el miércoles, bueno, no fue hoy, fue la semana pasada. Obviamente te lo va a pedir, ¿no? Pero pues él no planeó que importara su camión, ¿verdad? Pero bueno, después de se descuelgan muchas cosas, correcto llenado de pedimentos, temas de valoración, clasificación, origen, y sobre todo el tema de pago de contribuciones. A mí me ha tocado ver dos polos completamente diferentes. Los que pagan en exceso, que no saben que podrían evitarlo o que lo pueden recuperar, y los que abusan emitiendo certificados de origen ellos mismos, los mexicanos. Me pasó mucho en la frontera. Es que yo estoy contratado en Estados Unidos, entonces yo los firmo, pero estoy en México. Y como me pagan en base a un bono, pues no pagué. La mercancía no era originaria, ¿no? Entonces, el pago de impuestos puede estar en exceso o en omisión de pago de impuestos, ¿no? No, y en este tema de certificados de origen es el día a día también que estamos viendo, que cuando la autoridad pide o requiere el documento que se emitió, está mal llenado. Entonces, hay que hacer una revisión de todos nuestros certificados, desde la firma, desde la dirección, el Tax ID, el RFC, si me aplica, si no me aplica, si está el criterio o no. En otros países, tenemos que ser claros en esto, es muy fácil el llenado o a veces lo ven como algo muy simple porque no hay tantas revisiones. Pero en México sí tenemos una revisión constante de certificados de origen y el llenado es sumamente importante. Podemos decir que casi todas las empresas sus certificados de origen no están bien llenados, sobre todo los que les emiten los extranjeros. Entonces, también es bueno hacer esa revisión, consultar si realmente está bien llenado y si no, pues también pedirle a nuestro proveedor, a nuestro cliente en el extranjero, que pues haga los cambios necesarios. Entonces, es importante tener este tema en el radar. Sí, ahorita me acordé que hace mucho, yo creo que fue en el 2004 más o menos, por ahí 2005, ya tiene sus años. Una de estas empresas que vende ropa, que la encuentran en cualquier centro comercial, me pidió que le ayudara con un manual de operaciones porque tuvo una auditoría de un despacho local en Guadalajara y le decía que la multa era de 10 millones de dólares, algo así. Ya querían cerrar esta tienda, ¿no? Pero realmente, bueno, es un poco también bueno, que está mal, pues es un formato, se corrige como se corrige, pero no llegas buscando o estableciendo una contingencia que realmente pues, es irreal y que no va a proceder, ¿no? Pero bueno, por eso es un poco lo que hablábamos de confianza, ¿no? De confianza, experiencia, ¿no? Muy bien. Ahora, en cuanto a la certificación de origen, pues hay un tema bien particular. O sea, nadie quiere pagar impuestos, claramente. Y si es de tratados, pues ahí está el tratado y nos lo está dando. Pero ojo, si yo importo mercancías y no pago impuestos porque tengo un certificado de origen, pero después sale que el que me lo emitió no revisó la regla de origen, que de hecho ahorita muchos con el TEMEC siguen aplicando las reglas viejas y no han visto las actualizadas, al que van a multar es a mí, al que no pagó impuestos. Y en ocasiones también les llegan requerimientos a Estados Unidos por parte de la autoridad mexicana que lo ven y dicen, pues quién sabe, ¿no? Esa autoridad mexicana no me toca. Y al final de cuentas, todo el contestar, es más, nosotros tenemos que apoyar, nosotros mexicanos, apoyar a mi proveedor a contestar a la autoridad, si no el primero perjudicado voy a ser yo, ¿no? Y otro tema muy importante es que si yo emito un certificado mexicano para que un extranjero utilice un tratado de libre comercio, no pague impuestos, lo multarán a él, pero también la ley me dice, la ley de comercio exterior, multa del 200% del valor de las mercancías a quien certifique falsamente, y el Código Penal nos dice que se sancionará con las mismas penas del delito de contrabando a quien
falsifique el origen de las mercancías, siempre y cuando en el país importador también tengan una sanción parecida para quien haga esto, ¿no? Pero al final de cuentas, el tema de certificación sí es un tema pues, que nos puede llevar hasta la cárcel y es un tema que cuando volteas y tú le estás dando, vamos a hablar del automotor y supongamos que yo le vendo, por decir un nombre, ¿no? Le vendo a Ford, digo, X, ¿no? Digo Ford por ser algo grande, ¿no? O Volkswagen o quien sea, le emito un certificado y después sale que lo que le emití durante 5 años está mal, aunque sea el 1, 2, 3%, imagínense cómo yo quedo como proveedor, ¿no? ¿Cuál es mi responsabilidad ante ellos? Sí, somos responsables solidarios cuando damos un certificado de origen. Entonces, es sumamente importante tener en cuenta este tema y también aunado a eso ver que pues un certificado mal emitido puede repercutir en tener que pagar aquel beneficio que recibimos de aranceles o de contribuciones. Entonces, si es una operación grande, pues la contribución que tenemos que pagar puede ser bastante grande, más las actualizaciones, los recargos y obviamente los clientes que podemos tener. Cuando hay este tipo de errores no perdonan. Entonces, la razón de negocio o el negocio que se está teniendo ahí con ese cliente se puede perder. Entonces, es un tema muy delicado que puede derivar de un documento muy simple, porque realmente los certificados son simples, son hojitas, son llenados fácilmente, etcétera, pero puede derivar incluso en la suspensión de una razón de negocio entre nuestras empresas. Desafortunadamente así es. Y bueno, ya hablando del tema de certificaciones reconocidas a nivel internacional, pues bueno, está el OEA, el CITIPAT, y vamos a incluir ahí la certificación en materia de IBJEPS. Bueno, habíamos platicado de, bueno, ¿por qué la necesito? ¿Me conviene? ¿No me conviene? La tengo. Ahora es mantenerla. El mantenimiento activo de los programas es imprescindible, porque como comentamos, 2 años no puedo acceder a otra certificación en materia de IBJEPS o 5 a un OEA, ¿no? Entonces, podría ser un tema que nos podría llevar. Y nada más aquí para ejemplificar un poquito, a veces la obviedad quizá de las obligaciones que tenemos, pero hoy en día en Tintax la mayor parte de las solicitudes que estamos recibiendo de OEA certificaciones llegan a empresas grandes, conocidas, digo que no vamos a mencionar, pero nos dicen, necesito recuperar mi OEA. Cuando te llega una empresa grande y reconocida, piensas que hubo algún tema fiscal, alguna auditoría, y le preguntas, ¿por qué lo perdiste? Se me olvidó renovar, se me olvidó pagar. Entonces te das cuenta que la operación es tan grande, la operación nos lleva a tanta prisa, a tantas urgencias, que el pago de derechos, que el aviso automático de renovación, no lo metemos. Entonces, ahí también te das cuenta que el tener un ojo externo, que el tener un recordatorio, se vuelve necesario e importante. Sí, sí. Y tan sencillo que puede ser un calendario, ¿no? Y bueno, cambiando un poquito de tema al tema de las auditorías que platicábamos, que pueden ser internas o externas, obviamente pues, mejor externas para no ser juez y parte, pues de entrada, pues, las recomendaciones que sean periódicas, que sean también documentales, digo, ya mucho está electrónico, pero también mucho está en papel, entonces podemos hacer un mix entre revisar desde el data stage, que con eso pues barres todo el año, barres lo que quieras, porque al final de cuentas son queries, es saber qué buscar, ¿no? Porque al final de cuentas lo podemos tener en Excel. Y las revisiones en papel, no estoy diciendo que revises todos los pedimentos, porque lo que hay que revisar son procesos. Me ha tocado clientes que nos dicen, oye Marco, ¿me revisas 1000 pedimentos? Pues como que ¿para qué? Digo, si quieres te los reviso, pues obviamente me va a llevar un año si quieres y te va a costar 10 veces más, ¿no? Pero más bien es, si tienes todas las variables idénticas, proveedor, la persona que administra, agente aduanal, y nada cambia, pues realmente si tomas una muestra, pues podría ser significativa, ¿no? Y bueno, y al final de cuentas, lo que se busca en estas auditorías es ver en dónde estoy mal para corregir y disminuir o eliminar los riesgos y sobre todo de las multas y sobre todo de que no me vayan a suspender algo, cancelar algo que tenga mi flujo de la operación, ¿no? No, y la auditoría al final, como bien comentas, tiene todos esos beneficios, pero el beneficio mayor o el mejor beneficio que hay después de una auditoría es la toma de decisiones. Se mejoran las tomas de decisiones, se puede implementar un buen plan de acción. Entonces, ese es el resultado más profundo que tenemos que tener en este coaching. El poder llegar a ver qué áreas de oportunidad tengo para implementar, sea adquirir nuevo personal, sea implementar una herramienta tecnológica, sea poner algún control, sea incluso a lo mejor trabajar con nuestra agente aduanal, con nuestros proveedores logísticos, etcétera. Entonces, la auditoría al final nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. Claro. Muy bien. Y pues regresando al tema que les platicaba,
el perfil tributario. O sea, ¿cómo asesoro o cómo reviso a alguien que no conoces? Entonces, estamos a analizar el perfil tributario y en base a eso quizás hacer revisiones dirigidas para conocer a detalle el nivel de cumplimiento de lo que yo tengo que quizás las otras no tienen. Quizá yo tengo una autorización que nadie tiene. Digo, a final de cuentas, a mí me tocó ver un día con las desbrozadoras para cortar el pasto. Era un cliente que me decía, es que yo tengo que pagar el IVA en la importación, pero mi competencia no, porque tiene una autorización. Entonces, o sea, ¿en qué momento uno sí la tiene y el otro no la tiene? Digo, es un ejemplo, a final de cuentas. Entonces, esa autorización de su competencia, que pues por ahí me la pasaron ahí medio borrosa, pero quizá te está generando obligaciones, pues que también debes de cumplir, ¿no? Entonces, te tiene que estar monitoreando, ¿no? Sí, las obligaciones y también los beneficios y alternativas, porque muchas veces tenemos programas y ni siquiera sabemos qué podemos aplicar o no lo estamos aplicando, ¿no? Y puede haber ahorros, puede haber razones de negocios que se aperturan, puede haber beneficios para despachar más rápido la mercancía, pero nunca los vemos porque no conocemos a totalidad nuestro perfil tributario. Y bueno, vamos a empezar por lo básico, ¿no? El expediente, ¿no? Pues de entrada tener todo lo que tiene Hacienda, ¿no? Todo lo que se transmite a la BUSEM, todos los documentos electrónicos y digitales, y también lo que no se transmite a la BUSEM. Recordemos que nosotros debemos de tener expedientes robustos en materia aduanera, fiscal y legal. Entonces, pues, ¿qué es lo que no se transmite a la BUSEM que debo de estar, pues yo considerando en mi expediente, ¿no? Nos ha tocado ver desafortunadamente algunos casos de empresas que reciben muchas auditorías al año, y bueno, si tuvieran un expediente electrónico robusto, se podría atender más fácil, ¿no? No digo que no lo hagan, pero creo que sería la carta Santa Claus, ¿no? De las empresas, ¿no? Y bueno, de ahí se descuelgan pues obligaciones permanentes de IMEX, el anexo 24, de PROSEC, la certificación en materia de billetes, ahora anexo 30, de OEA, estándar mínimos de seguridad. Digo, yo creo que, no me va a dejar mentir Israel, y me gustaría que estuviera aquí María con nosotros, pero yo creo que el 90% de las empresas no actualizan su análisis de riesgo. Y por ley lo tienes que actualizar cada año, ¿no? Nos ha tocado apoyar a muchas empresas en la renovación. La renovación es muy sencilla, te metes y haces la renovación. Pero cuando empiezas a ver los papeles, porque se pueden derivar auditorías de inspección, pues ahí te das cuenta que nada es como se presentó en aquel entonces hace 3, 4, 5, 6 años, ¿no? Y sobre todo las que migraron de NEC para acá, pues menos, ¿no? Del nuevo esquema de empresa certificada. Digo, quizá no todos se acordaron, ya hace algunos ayeres, ¿no? Y bueno, temas de valoración aduanera, la autoridad ya sabe que si es un work, que si no tiene flete, pues multa, y que si la factura no sé qué, multa. ¿Por qué? Porque para ellos es más sencillo detectar cositas sencillas o muy simples y decir, bueno, te equivocaste por mil, pues ya me debes 2 millones, ¿no? Y ahora que ya es multable el campo de decrementables, el campo de los Incoterms, que obviamente todo tiene su salvedad, no puede decir la autoridad que estoy mal porque yo negocié contigo un Incoterm el Core, ¿no? O un DAP, o lo que sea. O sea, realmente creo que por ahí se puede pelear, pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Y en valoración aduanera importante, detectamos que siempre el área de comercio está pagando fuegos porque el comprador, el director vendió las perlas de la Virgen al cliente que quería desde hace mucho tiempo y entonces le ofreció tal Incoterm. Y ese Incoterm no aplica en el país al que va a destinar a la mercancía, etcétera. Y entonces ponen un predicamento de comercio porque pues no puede hacer el pedimento con ese Incoterm o con esos decrementables o incrementables. Entonces es importante siempre planear, comunicar a las demás áreas para que realmente la valoración aduanera que se busque proyectar, que también se vea reflejada en el contrato, en las órdenes de compra y que no ponga en un predicamento al área de comercio exterior o de logística. Bueno, yo no sé de qué virgen habla que tenía perlas. Yo diría mejor las joyas de la corona, son más fáciles. Me viene más a la mente, no es cierto. Otro tema de cajón, el activo fijo. El activo fijo, ¿qué es lo que primero que hace la autoridad? Pues vamos a caminar, demuéstrame legal estancia de X, Y y Z, ¿no? Entonces, pues nosotros en las auditorías preventivas que sugerimos que realicen las empresas, pues deben hacer una simulación de activo fijo, porque ahí tenemos varios escenarios. El activo que tiene pedimento, el activo que no tiene pedimento, el activo que lo tiene pero no cuadra, el pedimento que es un Frankenstein, que aquí lo hicieron, el activo que aquí lo hicieron, la maquinaria que ya la canibalizaron y están huesitos. Entonces, realmente es un tema que créanme que con ese anexo 8 de colaboración entre la Secretaría de Finanzas de los estados y Hacienda es lo que están haciendo los chavitos. Llegan y pum, 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 pum. Nos ha tocado que de 10, las 10 están ilegales. No, pues te di los papeles, ¿no? Porque ellos lo que buscan es eso, realmente es ver el cómo realmente no cuadra, ¿no? Y muchas veces dices, pues sí, no cuadra.
O sea, tengo el papel, pero no es bronca del auditor. El auditor que está haciendo su trabajo bien, porque recuerden que el auditor audita, no juzga. Ya en un juicio será el que juzgue. El auditor está viendo lo que hay, ¿no? Entonces, realmente un tema de activo fijo, pues ahí podría haber una multitud interesante. Y si va a temas de embargo precautorio, pues imagínense, pues, que no pueda utilizar algo, que se lo lleven, ¿no? Sí, y aquí también implicar a las demás áreas, porque muchas veces, y por la experiencia que hemos tenido en alguna ocasión, me tocó realizar una auditoría de activo fijo. Comercio exterior estaba confiadísimo que tenía el expediente, tenía las fotos, tenía el número de serie, tenía todo el archivo. Y cuando hicimos el recorrido de la planta, por poner un ejemplo, decía máquina de pintura. Fuimos a ver la planta, el número, todo coincidía, y sin embargo era una máquina que servía para fundir metales. Entonces le preguntamos al de comercio, ¿y por quién hizo esta auditoría? Y dijo, yo pensé que esto pintaba, pero pues no era así. Entonces tenemos que involucrar al área de producción, al área de compras, al área de logística, etcétera, para armar un archivo sólido, un expediente sólido del activo fijo y realmente estar seguros de que lo que tenemos en expediente también exista dentro de la planta. Sí, indudablemente. Y otro tema bien interesante es el tema de la compraventa de mercancías. Desafortunadamente pensamos que si le vendo a un extranjero no lleva IVA y que si le vendo a un nacional sí y que si le compro lo mismo, ¿no? Cuando realmente la ley del IVA es una ley de impuestos indirectos y no grava a la persona, sino a la actividad. Hubo reformas desde el 2014 en donde si un extranjero me enajena, me vende y la mercancía está en México, hay una retención. Al día de hoy hay empresas que no lo saben y siguen sin retener. Digo, ya pasaron, ¿ya cuántos son? Ya 14, ya van 8 años. Y realmente es un tema no de desconocimiento, sino más bien asumimos que por ser un extranjero no lleva retención. Entonces, el problema no es el extranjero, el problema soy yo. Porque Hacienda ahorita lo que más está buscando también en temas de IVA, o no que más esté buscando, pero un tema muy sensible es el tema de la retención. Y para eso es muy fácil, pagos al extranjero contra el IVA retenido. Ustedes conocerán los B5, que son importaciones definitivas, donde a una IMEX se transmite a una no IMEX, y hay un chorro de revisiones, digo, no podemos decir nombres, pero empresas grandes de que ustedes están día a día teniendo contacto con sus productos, pues tienen revisiones de sus B5 por temas de la retención, porque la autoridad dice, en enero, pues el pedimento dice 100 pesos y tu retención es 0. Ah, es que pagué al mes 2, 3, 4, 5, entonces se va a desfasar la retención, pero a Hacienda pues le cuesta trabajo entender eso, o por lo menos lo está auditando más para ver si cuadra o no cuadra, ¿no? Sí, solo para reportar este punto y en nuestra experiencia, auditorías más comunes por parte de la autoridad al día de hoy, lo que es anexo 24, anexo 30, lo que es incrementables, lo que es activo fijo y lo que acabas de comentar muy bien, Marco. Empresas que realizan operaciones con B5 están continuamente presentes en los ojos de la autoridad porque siempre hay áreas de oportunidad o errores que se cometen en ese tipo de operación. Gracias por decirme que muy bien. No, y otro tema, ventas de primera mano, sonará medio débil, pero es bien importante. Nos ha tocado ver a lo largo del tiempo que es una venta de primera mano. Si yo importo algo que voy a enajenar, en mi factura, en mi CFDI, tengo que poner el pedimento y la fecha del pedimento. ¿Qué pasa si no lo hago? Pues no cumple con requisitos fiscales, mi comprobante fiscal, mi CFDI, y ahí me pueden multar, no recuerdo toda la multa, de 8,000 a 60,000 pesos más o menos, pero el problema es que estrictamente para mis clientes sería pues un CFDI sin efectos fiscales porque no cumple con requisitos y se volvería no deducible y no acreditable. Entonces imagínense que llegue Hacienda y que salga con que a mi cliente yo le di un CFDI que no cumple con requisitos y que por mi culpa no es deducible y no es acreditable, porque no es deducible la compra y acreditable el IVA que me pagó, pues imagínense, o sea, nos ponen un papel competitivamente fuera de contexto, ¿no? Es más, hasta perdemos, deja el negocio, demandas y lo que quieras, ¿no? Y realmente por un tema de declarar un dato en un CFDI, ¿no? Y pasando, digo, al otro punto de pedimentos globales complementarios, creo que es una de las obligaciones que todos suponemos que cumplimos bien, pero que en la práctica nos damos cuenta que no. Todos sabemos o todas las empresas nos dicen que cuentan con una póliza global de seguros, pero cuando preguntamos si hicieron su cálculo de factor del año, si hicieron su declaración o su aviso para declarar el factor ante la autoridad y si hicieron el ajuste del año anterior, nos mencionan que no. Entonces, creo que es una de las obligaciones que es muy común, que, igual que la autoridad audite, porque aquí va directamente a incrementables y que muchas veces omitimos simplemente porque no se sabe bien
cómo se realiza esta práctica. Y para la autoridad es muy sencillo, y es más fácil decir tienes un dato inexacto o falso que, que una omisión de IVA o de impuestos. Y también aquí nada más para completar todo estos temas, la revisión electrónica del data stage es sumamente importante. Digo, estos últimos meses hemos tenido problemas con la recepción de los documentos, pero sigue siendo base para poder decir qué tiene hoy la autoridad, qué está recibiendo la autoridad, qué información está teniendo la autoridad, para poder hacer las comprobaciones, esas verificaciones y saber que el data stage lo estamos recibiendo y también en base a la recepción de este documento hacer todas nuestras revisiones. Correcto. Perdón, es que me llegó una urgencia, pero no urgía. Muy bien, pues digamos, pues al final de cuentas estas auditorías necesitan un entregable, no una evidencia, porque bueno, pues ya te revisé, ¿y dónde está el papel? ¿Quién le va a dar seguimiento? Entonces vamos a ver como todo, ¿no? Alcance, metodología, qué se revisó, qué se encontró, en caso de ser una auditoría de seguimiento, si ya se solventó, si sigue en proceso, qué áreas de oportunidad hay, qué otros asuntos implican a otras áreas, como decíamos, en materia de ISR, IVA, lo que sea, cuál es el análisis de fortalezas, debilidades, el SWOT, y sobre todo, aquí lo importante es elaborar un plan de acción, lo que le llamamos un Management Action Plan, con responsable, fecha y recursos. Nos ha tocado ver muchas empresas que quieren, o la gente del área de aduanas quiere arreglar las cosas, pero no tiene recursos. Entonces, pues digo, no necesariamente un recurso económico, o sea, puede ser tiempo, ¿no? Puede ser quizá un becario, quizá lo que sea, pero realmente es el ver el cómo sí, ¿no? Y esos planes de acción tácticos de cómo lo voy a hacer, pues lleva todo esto y sobre todo cuándo lo voy a hacer. Yo le platicaba a Isra que hace años me tocó atender a un cliente de acá por Silao, que me acuerdo muy bien porque se me hizo sorprendente, quizá yo estaba muy chavito o estaba muy bobo, porque ya tiene como 10 años, no, ni tan chavito, ya sabes. Que me dice el gringo, es que me voy a esperar, me dice, voy a esperar facultades de comprobación. Y era un riesgo como de $10 millones. Y se lamentó y pasaron los 5 años y me revisaron. Fue una decisión ejecutiva, a final de cuentas. Hoy creo que esas decisiones, pues ya con todo lo que tiene la autoridad en sus manos, pues ya no se pueden tomar tan a la ligera, ¿no? Y bueno, y al final de cuentas, pues esta persona que lleva a cabo esta auditoría, pues realmente presentar de forma muy visual a la alta gerencia pues, cuáles son los niveles de riesgo para ir atacando, ¿no? Porque hay que poner prioridades, ¿no? ¿Qué me para la operación? ¿Qué cuesta? ¿Qué es más fácil? ¿Con qué tengo recursos? ¿Con qué no? Y sobre todo evaluar cada uno de ellos, pues para su caso, pues que el responsable realmente se haga. Desafortunadamente en empresas grandes que hemos atendido, digo, quizá lo entiendo porque son monstruos de empresas, ¿no? Platicando con una niña de impuestos, me dice, Marco, no te quiero ni escuchar, porque si te escucho, ahora tengo que arreglar yo ese problema y no me lo quiero llevar. Digo, realmente no sé internamente las empresas, ¿no? Pero sí reiteramos que somos de la idea que hay que levantar la mano, ¿no? O sea, no porque lo sepas lo tienes que arreglar, eso ya es un tema de cada empresa, pero creo que es nuestro deber levantar la mano en donde veamos que hay un tema que pues, puede tener una implicación para las empresas. Y sobre todo el hacer auditorías periódicas nos ayuda a que estos problemas no se engrandezcan. Es decir, vamos mes con mes, cada semestre, cada año, viendo aquellas áreas de oportunidad que tenemos que atacar, pero no hay que esperarnos 3, 4 años porque cuando ya la bola de nieve se hizo grande es muy difícil pararla, ¿no? O nos va a costar más tiempo, nos va a costar más recursos, etcétera. Entonces, el fijar periodos establecidos, el fijar fechas continuas, nos va a ayudar a poder a frenar estas bolas de nieve con mayor facilidad. Correcto. Muy bien, pues ahora vamos a platicar un poquito de la parte legal. Todo lo que estamos platicando es la parte que nosotros conceptualizamos como fiscal. La parte legal, escritos, trámites, confirmaciones de criterios. Digo, a final de cuentas, como platicábamos, pues necesitamos tomar las decisiones en base, no una plática de café, sino en base a algo fundamentado. Entonces, esto tiene que estar por escrito, estar guardado, archivado, porque el día de una auditoría que llegue el auditor, pues yo puedo decir, operamos así en base a esto, ¿no? De hecho muchos de nuestras recomendaciones, yo le digo, le platicamos a nuestros clientes, mira, el filtro número 1 es el auditor. O sea, si el auditor le explicamos lo que queremos hacer, cómo lo vamos a hacer, cómo estamos corrigiendo,
nos lo avala y no va a haber un tema de una excepción, se me fue la palabra, en el dictamen, pues bueno, porque realmente se lo estamos soportando, pues creo que es nuestro primer filtro de que están haciendo las cosas bien, ¿no? Y ahora, el tema de consultas, confirmaciones de criterio, promociones ante la autoridad, pues tienen varias aristas, ¿no? Cuando yo veo, yo empresa veo una laguna de ley y no sé si es negro o es blanco, lo veo muy gris, la autoridad te permite presentar un caso real y concreto y preguntarle qué es lo que debe de aplicar. Entonces, son temas que debemos de echar mano, la autoridad está contestando más rápido que antes, es una realidad, y sobre todo el seguimiento, o sea, nos ha tocado muchos casos. Israel tiene ahorita un tema de devolución de impuestos, que pues ya después de 2 años, año y medio, pues lo quieren salvar, pues realmente ya no se puede por diferentes cuestiones de prescripción, pero al final de cuentas es un tema de que se haya presentado bien, que de hecho no se presentó bien, por eso ahorita se está retomando, pero ya te mató el tiempo, ¿no? Y bueno, en lo que viene siendo temas de respuesta, de escritos para contestar, pruebas, alegatos, en cuanto a lo que quieras, llámale requerimientos, mercancías en abandono, notificaciones de la autoridad, es muy importante que vayamos de la mano desde ahorita con alguien que nos asesore bien legalmente para que nos permita, en su caso, planear la estrategia de defensa. No saben cuántos casos tenemos que ahorita los queremos salvar y ya todo lo que presentó no sirve. Entonces, dependiendo de la instancia jurídica, ya no puedes aportar más pruebas. Entonces, ¿cómo te ayudo si tú en tu momento no te ayudaste? Entonces, creo que se vale desde un principio decir, a ver, mis decisiones las tomo o mis contestaciones en base a esto que me permita tener esa planeación estratégica y más alternativas para una mejor defensa, ¿no? Sí, y sobre todo no asumir actividades o capacidades que a veces desconocemos y como decía Marco, no todos somos todólogos. Entonces, como bien comentaba ahorita el caso de los impuestos, el de finanzas tomó la decisión de presentar la devolución y simplemente nunca se fijó que en un pedimento no faltaba más bien un identificador TL y por eso no procedió a la devolución. Año y medio después lo quieren retomar, revivir, recuperar. La verdad es bastante complicado. Es su caso el día de hoy, pero simplemente porque el de finanzas tomó las atribuciones que no le correspondían, cuando realmente pues se pudo haber hecho un análisis previo a presentar el trámite y obtener esa devolución sin ningún problema. Entonces, son casos quizás sencillos, pero que derivan luego por tomar decisiones de prisa o en el calor de la actividad en repercusiones profundas para la empresa. Muy bien, Israel, no me hables de calor porque hace para allá. Muy bien, ahora, temas de requerimientos de actos de fiscalización, el contestar, como comentábamos, oficios emitidos por la autoridad, es primordial el cómo y qué presento y cómo lo digo sobre todo, ¿no? Ahorita vamos a ver un caso que se van a ir para atrás, se van a caer los chones, ahorita vamos a ver. Y sobre todo, cuando tengamos una auditoría, pues vale la mano ir acompañado de alguien que ya tenga la experiencia, que sepa cómo contestar, cómo manejarlo, y sobre todo, pues para buscar matar el riesgo desde la auditoría y no después, ¿no? O sea, entonces, en visitas de verificación, visitas domiciliarias, revisiones de gabinete, auditorías electrónicas, los mismos PAMAS, actos de hechos y omisiones, ir realmente de la mano con el experto o con el que tenga, pues sí, el conocimiento de cómo y sobre todo previendo el cómo lo mato ese riesgo de ahorita y cómo lo mato a futuro, ¿no? Y que no se haga más grande esa bolita. Y esas bolitas de nieve luego pueden comenzar por cosas bien simples como no abrir el requerimiento. No, pues me llegó el buzón tributario y nunca lo abrí. Me tocó el caso de una empresa Tier 1 en Silao, que por no abrir el requerimiento y eran conscientes de que no lo querían abrir, les iban a suspender su certificación de IVA. Ya cuando les llegó la notificación de certificación de IVA, dijeron, pues sí lo vimos. Entonces, desde ese tema de cosas muy sencillas, puede implicar cuestiones ya más grandes para la empresa. Entonces, también, antes de todo esto de requerimientos, actos de fiscalización, actualicen sus medios de contacto en buzón tributario. Muchas empresas también cambian de dominio en los emails y nunca actualizan los contactos o se va la persona, etcétera. Entonces, todo este tipo de cuestiones bien simples derivan en cuestiones bastante grandes para las empresas. Sí. Y bueno, en medios de defensa, pues ni se diga, ¿no? Digo, abogados, hay muchos, especialistas, creo que pocos. Nos ha tocado ver, y yo lo trabajé en una firma muy grande internacional, éramos muy buenos en lo que hacíamos, claramente. Todos son buenos, no hay gente mala,
Pero aquí la pregunta es, ¿dónde está el que se especializa en la parte aduanera y legal al mismo tiempo, no? Me tocaba ver con empresas que de repente decía, es que ya estoy con X despacho de abogados. Y yo decía, es que aquí tenemos abogados. Dice, no, para mí un abogado son estos despachos, pues son despachos de abogados, y para nosotros ustedes son despachos de contadores o de asesoría fiscal, ¿no? Entonces todavía la empresa busca al abogado porque es el experto, pero falta ese match, ¿no? Donde está el abogado fiscalista en materia aduanera, ¿no? Entonces es muy importante que esta orientación nos lleve a interponer un medio de defensa idóneo. Es más, desde antes de llegar a un medio de defensa, buscar pues, algún acuerdo para terminar con el conflicto o el tema del acto de fiscalización de una forma que convenga a los intereses de la empresa, ¿no? Vamos a llamar un acuerdo conclusivo, y si no es su caso, pues ya te vas a recurso de revocación, ya sea SAT o economía, dependiendo del caso, juicio de nulidad o amparo. Y bueno, al final de cuentas, creo que vale la pena reconfirmar que realmente un tema aduanero, pues realmente es un tema, como decía mi abuelito, es un sapo raro, ¿no? Es un sapo complejo, ¿no? Sí. No, espérame, ya se me fue el Isra. Y bueno, ahí hay varias cosas en cuanto a los abogados, y el que queríamos platicar que está de moda y ahorita pues para que se les caigan los chones otra vez, el tema de las listas negras de los proveedores. Hemos insistido muchas veces y van a decir que parecemos disco rayado con el tema de los proveedores, y realmente sí. Miren lo que tenemos aquí. Aquí tenemos un acta, espero haber borrado todo, si no lo quito, sí. Del 3 de diciembre se inicia un procedimiento de cancelación y una certificación en materia de IVA y IEPS, porque dice que la empresa tal, o sea, la empresa X, es proveedor de la empresa A, que es una IMEX certificada, porque la empresa X, que es el proveedor, emitió un CFDI por 52,000 pesos y está en las listas de 69. Por 52,000 pesos que emitió un proveedor en las listas negras a esta empresa IMEX certificada, le iniciaron un procedimiento de cancelación. Nada más ahí señalar que incluso el periodo se van al 2012 y 2013, nada más para ver que pues no solo los 5 años, sino que la autoridad va un poquito más allá en algunas ocasiones. Pero se está yendo más para allá en este tema del 69 porque determina que este proveedor es una empresa que factura operaciones simuladas, no a partir de hoy, sino en base a su análisis, pues fue a partir de no sé cuándo, entonces 5 años para atrás llegó hasta el 2012, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que también lo podemos pelear porque para nosotros se está extralimitando facultades, pero también lo tengan en mente que podría ser un tema que aquí lo que les ponemos es el tema de la cancelación a manera de ejemplo, pero también la autoridad te podría decir, ay, por los 52,000 pesos me debes 55% y por el IVA que pagaste, pues no te lo echo para atrás y la deducción también. Entonces ya fue la certificación, ya fue el monto, la multa, la deducción y el acreditamiento de ese IVA. Y aquí, como bien dices, es certificación, pero este mismo criterio puede aplicar a un padrón de importadores sin ningún problema. Desde luego. Y bueno, pues ahí se resuelve que se inicia el procedimiento, bla, bla, bla. Y era una empresa de rubro AA, digo, no es chiquita. Y bueno, hablando de expedientes electrónicos, ya para terminar, esto lo hemos visto ya en diferentes ocasiones, pues debemos de homologar la información que reciben todas las áreas de la compañía. Entonces, el integrar un expediente electrónico, pues lo mejor es descargarlo de la BUSEM, ¿no? Obviamente, el descargarlo de la BUSEM de forma electrónica me permite hacer tablas, reportes, quizá algo muy similar o idéntico a lo que está el Data Stage. Ahora tenemos otra vez el problema. En enero llegó tarde y en febrero también va tarde el Data Stage. Si tuviéramos una herramienta tecnológica que nos permita integrar estos expedientes, podríamos generar el Data Stage el día a día, ¿no? Y estamos viendo cómo las empresas hoy están corriendo porque no terminan los reportes, no terminan sus validaciones, no terminan los descargos, porque pues simplemente todos dependemos ahorita del Data Stage, pero no existe esa alternativa que nos dé el compliance para poder revisar nuestras operaciones. Ahora, en base a nuestra experiencia, una recomendación, digo, obviamente todas las empresas tienen expedientes, pero también hemos visto que no todas están completos, la verdad. Y sí, hacemos auditoría, se lo dices. ¿Qué recomendamos nosotros? Bajar de la BUSEM los últimos 5 años y tengamos vamos a llamarle un expediente de respaldo. El que tenemos de toda la vida y ahorita a través de la BUSEM, bajar los últimos 5 años y tenerlo de respaldo para cuando llegue la autoridad, pues tengo el que tenemos de toda la vida y el que sigo, no digo que lo dejen de hacer,
y el que sigo y el que bajé de respaldo, ¿no? Porque ahí van a estar todos los documentos electrónicos digitales que se hayan transmitido y obviamente que yo tenga posibilidad de bajarlos, ¿no? Muy bien, pues aquí nada más la conclusión sería pues que el expediente tiene que ser muy robusto en tema legal, fiscal y aduanero, lo hemos platicado en diversas ocasiones y creo que vale la pena recordarlo, ¿no? Y se ve algo sencillo como el activo fijo, pero es por lo primero que está yendo la autoridad, ¿no? Sí, y en ese robustecimiento del expediente también actualizar todo aquello que no es de comercio, porque nos vamos topando que nos entregan el acta constitutiva de hace 5 años y ya 3 representantes legales cambiaron, los socios no sé qué. Entonces, todo ese tipo de documentos también tenerlos en cuenta, los contratos de arrendamiento de la bodega, de la planta, etcétera. Entonces, es robusto, ya es más allá del comercio exterior para poder cumplir con todas nuestras obligaciones. Muy bien, y por último, el tema de los proveedores. Digo, también hemos platicado varias veces que hay que monitorar a los proveedores. ¿Le damos? ¿Cuáles son las implicaciones para mi empresa si un proveedor me sale malito en las listas negras, no tiene opinión positiva, o sea, no cumple con sus obligaciones fiscales? Una, suspensión del padrón de importadores. Dos, cancelación del registro, mi registro, en el esquema de certificación de empresas modalidad de IBEX. Lo que platicábamos, que por las compras que le hice, sus CFDIs no tienen efectos fiscales, me pueden echar para atrás la deducción, el acreditamiento y la multa que les platicaba, cancelación de sellos digitales. Y bueno, y ahora con el tema de la reforma laboral, pues ahora nació lo del REPSE y me dice que mis proveedores que tengan un tema de servicios especializados deben de estar al corriente permanente en cuestiones de Infonavit, seguridad social y fiscal. Entonces, si no cumplen con eso, mi proveedor, pues a mí se me va a hacer un tema de no deducibilidad de la compra y algunas multas diferentes, ¿no? Y solo señalar aquí que la ley no hace distinción entre si tu proveedor es chiquito, si tu proveedor es conocido, si no es conocido, es grande, sino simplemente dice proveedores, porque muchas veces estamos vigilando nuestros 10 grandes, nuestros 100 grandes, y el que te mete el gol, pues es como ahorita vimos, el de 50,000 pesos, ¿no? Entonces ahí es importante que vigilemos el total de nuestros proveedores para que no haya ningún susto o algún requerimiento por parte de la autoridad que nos pueda implicar alguna cancelación o suspensión. Yo digo, vale la pena señalar que en las reglas generales de comercio exterior te habla para efectos de padrón de importadores de personas físicas y morales, o sea, personas físicas. Entonces realmente podría ser algo pequeñito. Muy bien, pues bueno, la frase pues, ya conocen, no es nuestra obviamente, pues básicamente si tú crees que el cumplir es caro, pues el no cumplir es más caro, ¿no? Y sí, porque te puede llevar el negocio pues ahí, en todos estos temas. Esto lo dijo el exfiscal general Paul Magnuti de Estados Unidos. Pues simplemente aquí hacer la recapitulación de todo lo platicado, desde que el coaching pues hoy en día es algo que necesitamos implementar en nuestras empresas, es algo que no podemos omitir, que ya como estamos viendo supera las urgencias que vamos viendo día con día de la operación y que el siempre tener un respaldo, tener otros ojos, tener una cabeza externa que nos ayude a visualizar, a valorar, a ver si hay algún riesgo siempre viene bien y también nos puede ayudar a prevenir cualquier multa, cualquier infracción, cualquier riesgo que nuestra empresa se pueda encontrar para poder actuar con tiempo, ¿no? Y no que no sea tarde cuando ya tenemos la bomba de tiempo explotando. Sí, y que no sea una multa tan grande y tan valiosa como las perlas de la vida. Exacto. No, pues no sé, es todo por el momento. Digo, no sé si por ahí hay alguna pregunta. Jessy, ¿nos ayudas por fin? Hola Marco, sí, sí hay una pregunta. Hola. Déjame que la paso. Es una pregunta de Patricia Lugo. Hola, Pati. Ella dice que sí, en su experiencia, ¿cuáles serían las actividades en donde convergen el área de compliance y tráfico? ¿Cuáles son las qué actividades? ¿Cuáles Sí, son todas. las actividades en donde convergen el área de compliance y tráfico? Definitivamente todas. Va desde la orden de compra, es más, desde que voy a empezar a importar, ¿qué voy a traer? Voy a traer una factura, voy a hacer yo una factura pro forma, el COBE, o sea, va desde el principio hasta el final. Y también, pues, ¿a dónde va a terminar esa mercancía? Si es mercado nacional, termina con una venta de primera mano donde yo le tengo que dar esta información a la persona de facturación. Y si es de exportación, pues depende si es un retorno al extranjero, si es un retorno en su mismo estado, identificadores.
O sea, definitivamente va de la mano, ¿no? Digo, tenemos empresas que dicen, oye, es que de repente lo que yo traigo que no utilizo, lo regreso en su mismo estado. ¿Pero por qué lo regresa en su mismo estado? Porque me lo pidió mi casa hermana en Sudamérica. Pero entonces ya no cuadran identificadores, ya, o sea, ya viene todo un tema de que realmente estoy utilizando quizá mal mi IMEX, mi autorización, y me puede causar un problema. Y obviamente es la operación la que te va a dar la pauta de qué tengo que tener autorizado o qué debo de ir puliendo o qué voy a declarar en los pedimentos. No, y aquí es sobre todo no separar las áreas, ver las áreas como un todo, en el sentido de que lo que fluye de comercio o de compliance hacia el área de logística, también debe fluir de logística hacia el área de comercio. Entonces, ¿qué necesito yo como área de comercio de compliance y qué voy a hacer yo como área de logística en la operación? Entonces, es importantísimo esa comunicación y no podemos separar el uno de la otra. Sí, por aquí hay un comentario, Jessy, que dice que es importante que los directores pues involucren a la gente de comercio exterior para la toma de decisiones. Evidentemente no, evidentemente. ¿Qué es lo que nosotros estamos recomendando al revés? También cuando veamos algo, levantamos la mano a esos que toman las decisiones, ¿no? Y sí, como bien comentas, temas de IVA, bla, 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 bla. No sé, Jessica, si hay algo más por ahí. Son las únicas preguntas que tenemos. Muy bien, pues si no hay nada más, pues nos despedimos agradeciendo su tiempo, ¿verdad? Nada más agradecer a Weldex, otra vez la oportunidad de invitación que nos han hecho a compartir aquí un poquito de los comentarios y experiencias que vamos teniendo en el día a día y esperamos vernos pronto. Muchas gracias, Isra. Gracias, Ya estoy para acá, sin miedo. Ándale, ándale. Bueno, cuídense. Gracias, Jessy. Gracias Saludos a todos. a todos, bye. Excelente día. Saludos.